Muy buenas noches, estamos al cierre con los temas de la agenda diaria. Hoy es 19 de septiembre, seguramente usted a la 1:16 escuchó la alerta sísmica, que fue la señal del macro simulacro que se llevó a efecto en la Ciudad de México. Sin embargo, hay muchos asuntos vinculados con los sismos, más allá del simulacro, y que tienen que ver con los balances, con el análisis de lo hecho en estos 12 meses, poco más de 12 meses, porque hay que recordar que son dos sismos, el que ocurrió unos días antes del 19 de septiembre, con un epicentro en Chiapas, Oaxaca, y el del 19 de septiembre en Morelos. ¿Cómo podemos caracterizar lo que ha sucedido en este lapso? A un año hay una circunstancia de reconstrucción, el tejido social ha vuelto a establecerse, la solidaridad que se expresó en aquellas fechas, en esos momentos, ¿perduró o desapareció? Agradezco que esta noche esté con nosotros Juan Ignacio Zavala. Juan, bienvenido. Gracias, bienvenido Enrique. al cierre. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es tu evaluación hoy, a 12 meses del sismo del 19 de septiembre, pero bueno, a poco más de 12 meses también del sismo del 7 de septiembre, si no me equivoco, Sí. que sacudió a parte de la República, causando gran destrucción? Sí, y bueno, pues de entrada yo creo que lo que podemos rescatar es esa, se ha dicho mucho, y aunque pareciera un lugar común, Enrique, decirlo, pues nunca está de más resaltarlo, ¿no? La increíble capacidad de respuesta de la sociedad mexicana, ¿no? La capacidad de organización, de entrega, de tener un voluntariado extensísimo que supo hacerse a un lado cuando llegaban, por ejemplo, el Ejército, la Marina, momentos de conmoción, de emotividad tremenda que vivió el país. Creo que es de esas muestras que pocas veces podemos ver, quienes ya estamos un poco más cascados, pues nos habrá tocado algo de aquel temblor del 85, ¿no? O no de esas dimensiones. Creo también que a 12 meses de lo evaluado, una tragedia de estas, de las cuales es muy difícil salir inmediatamente bien, porque es, digamos, creo que hoy todos en el simulacro recordamos perfectamente ese día que estábamos haciendo, por dónde corrimos ese día, qué sucedió. Y lo que veo es, bueno, dijera Carlos Monsiváis, en aquel gran título de un libro de crónicas de una sociedad que se organiza, un poco a raíz también de aquel temblor de 85, creo que volvemos a esa parte. Yo vi algo en esos 12 meses razonablemente bueno, ¿no? Esta ciudad, con todos los edificios que se cayeron, había sido mucho más responsable en términos de las exigencias para las obras de construcción. Todo lo que se cayó en aquel 85, el porcentaje fue mucho menor en el año pasado. Entonces yo veía que allí había un avance, una buena planeación. Por supuesto, mucho de lo que sucedió fueron por esa, digamos, es volver a darte cuenta con tristeza y con pensar que la corrupción mata, ¿no? Y la corrupción en ese sentido cobró sus víctimas. Déjame ponerme negativo, Juan. No es un día para hacerlo, pero bueno, No, pues bueno, ni modo. siempre hay que hacerlo, hay que darle la vuelta. Hay que hacerle del abogado del diablo. De aquel espíritu solidario manifestado pues desde la tarde, horas después, minutos después del sismo de la 1:16, ¿qué quedó? Porque pareciera como que luego nos metimos al proceso electoral y de ese espíritu de solidaridad donde la prioridad era el esfuerzo colectivo, las piedras cargando de mano en mano, independientemente de a quién pertenecieras, a qué partido político, qué ideología tuvieses, como que después se diluyó, ¿no? No se evaporó ese espíritu social, solidario manifestado en el 19 y días después. Pues sí y no. Y creo que tiene cierta lógica. Al final del día fueron unas semanas de solidaridad y que luego se fueron perdiendo como todo. Pero no olvidemos también que una respuesta de los ciudadanos al sistema pues es el cambio radical que se dio en las elecciones. Entonces, yo sí creo que entre esas labores colectivas,
que tienes como ciudadano, entre esas responsabilidades, entre las cuales está, por supuesto, la solidaridad, pues también está pues la emisión del voto, ¿no? Está ir a votar por el país que quieres, por el país que crees que tiene que cambiar, por el cambio que tú consideras. Y me parece que en eso la respuesta pues fue abrumadora. Otro lugar común, ¿no? Yo sí creo que ahí la gente volvió a organizarse, creyó en sus instituciones a pesar de la desinformación o esta mala disposición que tenemos ante las autoridades en lo general. Yo sí creo, como sucedió en el 85 también, que parte del cambio viene de esa indignación de los ciudadanos con las autoridades. ¿Por qué? Básicamente por corrupción, malos manejos. Tenemos también como un saldo de esos que todavía las autoridades o los entes que se ponen en el manejo del dinero público no están a la altura, Enrique, porque es el caso del fideicomiso de Morena, que no sabemos cómo queda. La misma sociedad civil, leía yo que esta organización que hicieron estupendamente Gael García y varias gente de cine, que recibió decenas de millones de pesos de voluntad, tampoco ha dado no ha rendido cuentas o transparencia. Somos un país poco acostumbrado a rendir cuentas. No se nos da, ni siquiera en la buena voluntad, porque nadie está pensando mal de ellos. Entonces creo que eso es de los saldos. Rendir cuentas no es lo nuestro. Dos, hay que ser mucho más exigente en la ciudad. Me parece que un gobierno como el de Claudia Sheinbaum, que experimentó ella personalmente con la escuela Repsamen, la tragedia con el TEC de Monterrey, que también estaba en su demarcación, que está ahí, en fin, esas yo creo que son lecciones que este gobierno de Sheinbaum podrá hacer algo. Creo que lo va a hacer muy bien. Yo le digo la disposición y veo que hace un gabinete, ya es otro tema, pues, pero que algo que tiene que atender es que puede venir contra la naturaleza, no hay nada que resista, pero sí puede resistir la obra del hombre. Fíjate que hicimos una encuesta que fue publicada el día de hoy en las páginas del Financiero a propósito de diferentes aspectos. ¿Cuál es la caracterización de la sociedad? Vemos, por ejemplo, que donde se perciben más daños es en el aspecto psicológico-emocional. No en el domicilio, no en el lugar de trabajo, sino en las sensaciones que la gente tiene. Vemos también en la siguiente gráfica otro elemento, el temor a la fecha. Increíblemente el temblor ocurrió en la misma fecha que el de 1985. Sí. Bueno, hoy son las 9 y tantos de la noche, pues no ha pasado nada, todo sereno, como dirían antes, pero bueno, el 19 de septiembre ya tendrá su contenido. Y quizás lo más relevante es, este es el tema de la alerta. Vamos al siguiente, que quizás es el más importante, que es, bueno, la idea de que mucha gente no consideró como positivo que sonara la alerta. Y vemos la última gráfica a propósito de cómo se evalúa, digamos, después de 12 meses, qué tan preparados estamos. Fíjate en esta gráfica, Juan Ignacio, solo el 12% cree que estamos bien preparados, mucho en el sentido de que la gente de la ciudad está preparada, 33% algo. Y si sumas poco y nada, estamos hablando de que un 55% a un año del temblor piensa que estamos poco preparados o nada preparados. ¿Qué te bueno, me parece que tiene cierto sentido porque cuando recordábamos hoy el temblor en varios lados, recuerdas lo insignificante que eres ante la naturaleza, lo poco que somos, pues, ante un poder natural, y ante eso no hay organización que valga. Creo también que hay un pesimismo, no sé si lo traiga la encuesta, pero ya hay una generación, la nuestra no lo fue, pero yo creo que ya hay un par de generaciones formadas en alertas civiles, ¿no? Creo que eso va a ayudar. Que ahorita ves los kinders, ¿no? Desde hace tiempo hacen sus simulacros, etcétera, las alertas sísmicas que funcionan, ¿no? Que digamos, hoy no sé qué reporte habrá habido. Entonces creo que lo poco que podamos estar preparados, atendiendo un poco lo que dice la encuesta, pues te ayuda a lo mucho de insignificante que somos ante un evento de esta naturaleza. Pero sin lugar a dudas, los que hemos podido ver estas tragedias,
muy propias también de ciertas zonas del país, Oaxaca, etc. Ahorita que veías la primera gráfica que decía que el temor del cambio de trabajo, o el psicológico, o el domicilio, caray, pues varias colonias, la Condesa y eso que se vaciaron, era gente de provincia que había venido a vivir aquí, que les gustaba esa colonia, que no están acostumbrados a sentir un temblor, y se fueron. Al final del día, ante eventos de esta complejidad y esta magnitud, pues lo que queda es trabajo, pues busco otro, ciudad, pues me cambio, me llevo a los hijos. El problema es todo lo que se vive alrededor, que realmente pues fue un trauma terrible, que ni la modernidad ni la organización te lo puede equilibrar. Pues 365 días del temblor del año pasado, seguramente habrá muchas lecciones, mucho que aprender, mucho que reflexionar todavía. Vamos a una pausa y continuamos aquí con otros temas al cierre.